Muy buenos días, hermanos, hermano José, hermano Fernando, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a continuar y más. Hoy, si con la ayuda de Dios, vamos a terminar la última porción o pasaje bíblico de Filipenses para ya terminar este estudio bíblico inductivo de Filipenses. Y bueno, ha sido una jornada muy preciosa, muy linda. Y bueno, vamos a llegar a la parte final aquí y orar que el Señor sigue hablándonos, ¿no? Y que podemos seguir siendo transformados por su palabra. Y vamos a orar, Padre, damos gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos de nuevo, Señor, de reunirnos por estos medios, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Aunque estamos en diferentes lugares, Señor, tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra sea viva, eficaz como es, y que tu palabra nos hable, tu espíritu nos ilumine, y que tú, Señor, nos transforme, Señor, a través de tu palabra y tu espíritu, Señor. Señor, que damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta sesión vamos a ver la última sección o porción de Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 10 en adelante hasta terminar. Un poquito más largo, pero creo que aquí todavía hay algo aquí para nosotros el día de hoy. Entonces vamos a leer el pasaje del 10 al 23. No sé si hermano José, usted lo tiene ahí a mano. Sí, ¿Nos puede leer ese pasaje del ok. 10 al 23, por favor? Muy bien. Dice así, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Gracias. Estamos aquí, entonces vamos a entrar en esta porción viendo preguntas, bueno, haciendo observaciones y haciéndonos preguntas acerca de lo que hemos visto y hemos leído. Después entramos en un tiempo de interpretación, regresando a esas preguntas, contestando ellas, para llegar a una interpretación a lo que dice el texto y el contexto del texto en sí. Y pues entramos al final de un tiempo de aplicación y preguntarnos qué tiene que ver esto con nosotros hoy día y cómo lo relacionamos con nuestras vidas en el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con observaciones. ¿Qué vieron ustedes aquí? ¿Qué han visto? ¿Qué ven? ¿Qué preguntas tienen? Ahí está el famoso 4:13. Ujú. Entonces, en relación a todo lo que dice anteriormente del contentamiento, ¿no? Que implica el contentamiento en su situación de cárcel para Pablo. Ujú. Sí, ¿qué significa o qué?
¿Qué es ese contentamiento? ¿En qué condición está diciendo esto, no? Porque, ¿verdad? Creo que lo que está diciendo, hermanos, es que este texto se lleva fuera de contexto y mucho olvida Mm. dónde está Pablo en este momento. Me hago la pregunta en el versículo 10, Ujú. ¿qué significa que el cuidado de los filipenses ha reanudado? ¿Por qué los está reprendiendo aquí por su tardanza? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Y por qué se goza tanto? En gran manera, dicen el Señor. Mm. Ok. Sí, ¿qué significa esa Reanudado. tardanza? Sí, aquí la Nueva Biblia de las Américas dice reavivada su Reavivado. cuidado, ¿no? Eh, Está en el versículo 10. Anudado, dice la Reina Valera contemporánea. La nueva versión internacional dice, hayan vuelto a interesarse en mí. Mm. Reavivado. Ujú. Sí, que es importante leer las diferentes traducciones para entender el texto, que en realidad qué es lo que está diciendo aquí. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Otra palabra clave en el versículo 11 es la palabra contentarme. Ujú. Eh, ¿Qué es lo que ha aprendido Pablo? ¿Y a qué se refiere cuando él dice contentarme? Y que esa conexión de contentarme, cualquiera que sea mi situación, con el versículo 13 que el hermano José menciona. Ujú, ¿Cuál es la conexión que hay ahí? correcto. ¿Y qué tiene que ver lo del 12? Esos contrastes con ese contentamiento y la declaración del versículo 13. O sea, que él está viviendo en extremo. Entonces, qué significa saber vivir en esos extremos? Ujú. ¿Qué es el secreto que él aprendió? Mm. ¿O cuál es el secreto que él aprendió? Esa fuerza que opera en Pablo, ¿qué es? Hay que ver si ese secreto es un secreto o es como una clave Sí. Mm, ujú. para lo que quiere decir más adelante. Pero el versículo 14, sin embargo, han hecho bien compartir conmigo en mi aflicción. Eh, ¿Será que tiene que ver esto con el versículo 10? ¿Con el reavivar su cuidado? O sea, que este es el contexto. Eh, ¿A qué se refiere aquí el 14? ¿Se refiere a 10 y todo el contexto hasta ahora? En versículo 15 me pregunto cómo se distingue los filipenses a otras iglesias y cuándo fue que ocurrió esta primera ayuda. Sí, porque si el 10 se está reavivando o interesándose de nuevo, ¿cuándo ocurrió esa primera? O sea, que hubo una pausa en la ayuda, ¿no? Me Ujú. parece. El versículo 16 aún más. ¿En qué otra ciudad fue que estaba Pablo que lo ayudaron? Porque él dice, aún a Tesalónica me enviaron ofrenda. O sea que, ¿en qué otra ciudad y con qué frecuencia lo estaban ayudando? El 17 motivo de Pablo para recibir la dádiva, ¿cuál es? ¿Y cuál es el fruto que él está buscando? Sí, el versículo 17, el fruto que aumenta en su cuenta. ¿Qué- Como una cuenta bancaria. Sí, ¿qué cuenta es esa? Versículo 18. ¿Cómo es que Pablo describe el regalo a Dios? Sí, yo veo ahí, noto que hay una lista que describe ese regalo, esa dádiva.
y su estado de provisión, ¿cómo lo describe? Porque él describe dos cosas, su estado de provisión y el regalo a Dios. Ujú, Ok. Y el versículo 19 lo usamos muchas veces para la bendición financiera de Dios, pero me pregunto yo si aquí la promesa de suplir es necesariamente financiera o materiales o necesidades materiales. En otras palabras, ¿está la provisión de Dios limitada a eso? Mm. Bueno, él usa siempre algunas, Pablo usa algunos términos contables, ¿no? En el capítulo 3 también mencionó pérdidas y ganancias. Y, y cuando habla de pérdidas, no, la idea no es solo pérdida, sino perjuicio. ujú, Entonces, no es que gané y perdí y quedé en cero, sino fue que quedé endeudado, quedé totalmente comprometido. Entonces, tendría relación tal vez con lo que dice en el versículo 17 de que busca a que aumente la dádiva de los filipenses en vuestra cuenta, con ese mismo espíritu que él desechó todo por ganar a Cristo y ser hallado en Cristo. Y entonces, ahí viene el 19, ¿no? Proveerá a estas personas que están en esa misma contabilidad. ujú. Y estamos hablando de contabilidad, de cuenta. eh, ¿Qué relación tiene que ver eso con la ciudadanía que hemos visto? Buena pregunta. ¿No? Y ese No término la que usa de pusiste mal. ciudadanía, ciudadano, traerlos en la misma perspectiva de Pablo en la carta. El versículo 21 es, ¿a quién está saludando Pablo? ¿A quién y de parte de quién? Sí, ¿quiénes son los que están con él? ¿Y a Exacto. quiénes está saludando? ¿Y quiénes son Especialmente los de lo de la la casa casa de de César? César. Sí. Estamos en la Interesante. misma sintonía, hermano José. Ajá. ¿Quiénes son los hermanos? Eso es importante. ¿Quiénes son los hermanos de César? ¿Quiénes son los de la casa del César? Y por último, ¿qué es lo que desea finalmente Pablo para los creyentes? Versículo 23. Hay mucho que ver aquí, mucho que hemos visto. Ujú. Entonces vamos a regresar al 10 y vamos a ver si vamos a ver las respuestas a esas preguntas, ¿no? Versículo 10, hay una referencia a que está reavivando o está reanudándolo o está tomando de nuevo interés en Pablo los filipenses. Entonces, eso tiene que ver también con más adelante, creo que era el versículo 15, ¿no? Sobre y también el 17, esa dádiva, esa ofrenda, que hubo para hacerse un lapso de tiempo entre algo que ocurrió y algo que pasó después también. Entonces, ¿qué será ahí? Eh, yo supongo que uno tiene que ver con el envío de Epafrodito. Me imagino que esa es la segunda ocasión, pero creo que tenemos que recordarnos que para entender un poco del cronograma de la vida de Pablo, tenemos que regresar a Hechos. Y creo que si vi bien aquí, creo que en Hechos, Hechos 16. Ujú. Entonces, en Hechos 16 vemos la experiencia de Pablo en Filipo y el resto de Macedonia, del 16:12 al 17:14. Y probablemente una de las ocasiones a que se refiere que la iglesia envió una ofrenda ocurre en Hechos 18:5.
Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a predicar, a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, esto es parte de su segunda jornada misionera. Yo pienso que hay varios puntos esenciales en el versículo 10 que son importantes para el desarrollo del tema que estamos mirando hoy. Primeramente, hablando del gozo de Pablo, es importante que Pablo está recalcando de que el gozo que él está sintiendo no es necesariamente o depende de ese regalo, sino que él está mirando más bien la demostración de la gracia de Dios que se manifiesta a través de la generosidad de los filipenses. En otras palabras, no es lo que están dando los filipenses, sino la demostración, el acto que ellos están haciendo es lo que le está dando gozo a Pablo aquí. Él está utilizando en griego un verbo anastalo, que significa florecer otra vez o readundar, que sugiere un revivir después de un tiempo, pero Pablo es muy explícito aquí a decirle que no los está reprendiendo a ellos por esa pausa que hubo, porque él mismo dice que no fue por falta de voluntad, sino por falta de oportunidad. Así que el acto mismo de que cuando tuvieron la oportunidad de nuevo de dar, es un acto de evidencia, es un acto que evidencia la vida espiritual de estos hermanos. Y eso en sí es lo que le está dando gozo supremo a Pablo, que en el día de hoy nos enseña que la generosidad genuina es una fuente de gozo para quien recibe y para la iglesia, porque es la evidencia de que Dios está trabajando en el corazón del dador. O sea, cuando miramos a una persona dadivosa, a una persona generosa, estamos viendo los frutos del Espíritu Santo en esa persona. Y para nosotros eso también es una razón de gozo, ver cómo Dios trabaja en las personas, esa transformación que existe desde una actitud egoísta a una actitud generosa. Y yo creo que nosotros los cristianos debemos demostrar esa actitud de generosidad hacia los demás, no solamente hacia los cristianos, por ende, quisiera decir, debemos demostrar la generosidad hacia los demás que no son cristianos. Y Miguel estuvo conmigo el domingo en la iglesia donde yo soy miembro. La iglesia regaló 5 carros a gente necesitada y regalaron, a uno le dio $10,000, a una madre soltera le regaló los muebles de la casa, así, en el culto en el culto. Y Miguel, eso fue, yo con experiencia de pastor, en mirando hacia las juntas que yo he tenido, si yo le presento ese proyecto de regalar carros y cosas así, yo creo que la junta me hubiera ahorcado. Porque la idea siempre es de ahorrar, de, de, de y yo me pregunto, ¿cómo esa mentalidad generosa y desprendida, eh, y la iglesia que soy miembro tiene varios campus y cada campus regaló carros y cada campus dio dinero a personas nominadas, personas con necesidades genuinas, así en el culto, un culto de Navidad, y regaló, creo que más de $200,000, ¿verdad, Miguel? Yo creo que Por más ahí. de $200,000 en Ujú. regalos. Y, y yo digo, otra iglesia diría, ¿cómo vamos a gastar $200,000 y derrocharlo así, generosa, con esa generosidad? Pero ahí demuestra, yo me gocé como una persona que ha estado en el ministerio por muchos años, he visto eso,
ser tacaño y he visto, y al enfrentarme a ese estilo de generosidad que fuimos nosotros testigos este fin de semana hacia la comunidad. Ahí se beneficiaron no solo miembros de la iglesia, sino personas de la comunidad. Eh, no hay un mandato en la Biblia donde dice, tienes que regalar carro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Sin embargo, aquí yo veo en el texto, yo veo esa generosidad a la cual demuestra nuestra madurez y ah, nuestra conexión con el Dios de Israel, con el Dios Santo. Y yo creo que es lo que tenemos que modelar nosotros. Y yo personalmente le oré al Señor, Señor, hazme así, ayúdame a ser generoso porque no soy tanto. Es más, una de las resoluciones que tengo yo para el año que viene es ser más un dador y menos un recibidor. Ujú. Ah, tal vez esto tenga que ver con el secreto que menciona Pablo más adelante. Y el secreto tiene que ver con el contentamiento y con el orden en que van las acciones. No dan para sentirse contentos, sino porque están contentos, dan. Entonces Sí, ya no depende de lo que bien que me vaya o el retorno que vaya a haber con relación a lo que estoy dando. Porque el secreto es estar gozoso aún antes de recibir, aún antes de dar, porque estoy gozoso, doy. Y no me importa si lo recibe, quien lo recibe o no, no es ese el objetivo, sino simplemente el gozo de dar. Y allí esto se manifiesta el secreto que dice más adelante en el versículo 12, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, el estar con un espíritu gozoso. Eso me recuerda también que en algún momento leí de un alemán que estuvo en prisión y sacó después, es un psicólogo, después sacó una teoría, porque llegó un momento en que comenzaban a quitarles de todo en esos campos de concentración nazi y él decidió, ¿sabes qué? Voy a contentarme con lo que tengo. Solo les daban un pan duro y algo de agua de café en el día. Y eso era todo. Y cuando la gente se enfermaba, él, en lugar de quejarse, comenzó a atender a los demás, a ser agradecido con eso que prácticamente era un pan. No sé si ustedes han comido un pan duro, muy duro, pero él aprendió eso y sobrevivió y después escribió un libro al respecto de esa forma de pensar para superar obstáculos, ¿no? Entonces, incluso sacó toda una teoría psicológica al respecto de eso. Entonces, creo que allí está diciendo esto para los filipenses. Te has aprendido, ¿no? Como yo he aprendido el secreto de poder compartir. En verdad, antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. Y cuando superamos las oportunidades, entonces, qué bueno poder retomar ese espíritu de Pablo, el ejemplo de Pablo, para que queden ellos grabados, ¿no? Queden ellos bien asentados, lo, como un arma, valga la redundancia, secreta, para poder usarla en cualquier momento. Cuando tengo abundancia, no me crea demasiado y cuando tengo escasez, no me queje. Y también creo que es que si miramos los temas así sobresalientes de la carta, de lo que es la ciudadanía del reino, el gozo, la alegría, el gozo.
Yo creo que aquí lo que estamos viendo es como la ética de un ciudadano del reino en acción. Que como la hermano Zé ha dicho, que uno da porque tiene ese gozo ya, ¿no? No que da y se recibirá gozo. Al contrario, que ya que teniendo ese gozo, teniendo esa participación como ciudadano, siendo, padeciendo los sufrimientos de Cristo, estando en Cristo, siendo ciudadano, con esa paz y ese regocijo, cuando se presenta la oportunidad de ser generoso y dar y participar, lo hago con alegría, con gozo. Y también yo creo que, como Fernando ha dicho, esto no es un regaño, sino más bien es un tipo de exhortación o recuerdo de que sí, pasó un tiempo, pero quizás no tuvieron la oportunidad y cuando se presentó la oportunidad, ahí estuvieron de nuevo, ¿no? Eh, yo creo que eso tiene que ver también con uno ser sensible a las necesidades a su alrededor. En este mundo que vivimos muy individualista, pensamos en nosotros, en nuestras cosas, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros haceres, y nos olvidamos quién está a nuestro alrededor y las oportunidades que puede ser que Dios nos dé para participar, para compartir este gozo, esta ciudadanía con otros, que quizás ni son ciudadanos del reino todavía, pero es un momento para dar y participar y representar nuestro rey eh, como buen ciudadanos. Eso es lo que dice en el 1:27, que se comporten como es digno. Y la palabra de comportarse como es digno es traducido de la idea de ciudadanía. O sea, un Ujú. ciudadano se comporta como es digno. Ok. Politemai. Porque había mucha gente que estaban viviendo ahí, pero eran esclavos, no eran ciudadanos, eran extranjeros. Entonces, un ciudadano debía tener estas marcas, comportarse dignamente. Ahora este ciudadano del reino de los cielos tiene esta marca, el contentamiento como una clave en su vida ante todas las circunstancias que se puedan presentar. Sí, es interesante, hermano José, también que ahora que mencionas eso de contentamiento, la palabra griega que utiliza aquí Pablo para contentamiento es la palabra autarques, que literalmente significa autosuficiencia en cualquiera que sea su situación. Y, y eso es algo importante de mirar, porque no es solamente la idea de estar contento, sino de sentirse autosuficiente, pero no una autosuficiencia que es independiente a la provisión de Dios, sino a la suficiencia de Cristo que está operando en él. En otras palabras, esa autosuficiencia es una disposición interna, que él no depende de las circunstancias externas, sino que él ya tiene lo que él necesita. Y eso nos llama a nosotros a un contentamiento que, como estamos diciendo aquí, y creo que los tres hemos dicho esto, que es una disciplina espiritual, el contentamiento. Un creyente maduro no permite que la circunstancia, la pobreza o la riqueza, o la escasez o la abundancia, definan cuál es la paz o el gozo que nosotros pudiéramos sentir. Una persona nueva en el Evangelio, cuando se enfrentan a una prueba fuerte de escasez, tal vez se eleva el gozo. Una persona madura en Cristo, como ya tiene esa experiencia bíblica y experiencia, conoce y sabe de que mi Dios pues suplirá todo. O sea, entonces siente ese gozo. Y aquí es donde Pablo dice esta autosuficiencia. Yo me siento autosuficiente. Yo no necesito nada. Ya yo lo tengo todo. Y yo creo que
ahí es donde viene la conexión de este contentamiento con el versículo 13, que para la filosofía el autosuficiencia es en uno mismo, en su habilidad de proveer, de sentirse alegre y contento. Pero lo que dice aquí es que no es que soy autosuficiente, es que mi suficiencia y mi contentamiento está en Cristo. A pesar, como ha dicho Fernando, a pesar de las circunstancias, no importa en cuál extremo estoy, y aquí hay tres contrastes, sea pobreza o prosperidad, sea con hambre o saciado, o sea en abundancia o necesidad, sea como sea, Ujú, mi suficiencia viene de Cristo. Y ahí donde es el contexto, todo lo puedo en Cristo me fortalece. de la autosuficiencia. De la autosuficiencia, Ujú. pero la autosuficiencia no en uno mismo, sino en Él. En el Cristo que te fortalece, aún en las pruebas, Así es. aún en la escasez, como en la abundancia, porque la abundancia también puede traer retos que te pueden, por cierto, desviarte de los caminos de Dios, creerte una persona poderosa, o sea, tener mucho y mucho éxito. Entonces, poder manejar no solamente la escasez, sino la abundancia. Es un rasgo muy poderoso en este contexto. Por eso Y, dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece. y después ahora 14 hace sentido. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Es decir, a pesar que estoy confiando en Cristo, que me da todo lo que necesito y me da contentamiento y alegría, han hecho bien esa parte. De eso es que se trata, de compartir, de padecer juntos y ser esos buenos ciudadanos y participar todos en am, esa identidad que tenemos en Cristo. Sí, si vamos a mirar el libro de Filipenses, podemos decir que es el libro de la coinonía, porque aquí está utilizando la palabra otra vez, sin coinoneo, Ujú. que es la palabra compartir. ujú. Entonces, está despojándose, como en el capítulo 3 de todo lo externo que puede significar para una persona sentirse bien o con gozo. Y dice allí en el capítulo 3 ser hallado en él. Ujú. O sea, eso es el todo para mí, ser hallado en él, Ujú. no en las cosas que yo pueda haber obtenido. Y entonces acá lo vuelve a decir, ¿no? El secreto que está manejando aquí, el contentamiento, no es del estoico, sino del que busca permanecer en Cristo. Eso es el todo para la persona, no en sí mismo, independientemente de todo lo demás, sino ser hallado en Cristo, estar regocijando de saber que está en Cristo y que está participando de sus padecimientos y también podrá participar de su futura resurrección. Pero ese contentamiento interior es a la vez reforzado por el poder compartir con otros, no solamente para gozarme yo, sino poder compartir con otros de lo que recibo también. Y si recibo una buena dádiva, bueno, tengo para compartir con los demás. No me quita mi paz, no me quita mi gozo, sino que me aumenta la capacidad de poder ayudar a los demás. Así es, yo creo que una palabra clave que podemos usar aquí, hermano José, es la participación activa. Uh -huh. Y que es lo que Pablo está. Y creo que una iglesia, para la iglesia de hoy en día, la clave para una iglesia generosa es una iglesia que entiende. Entonces, aquí tiene que haber un discipulado donde se le enseña a los feligreses que el apoyo financiero a los ministros del Evangelio es una forma de participación activa en la obra misionera y también en los sufrimientos de ese ministro. Cuando la iglesia entiende ese concepto, no hay que estarle rogando
hermano, que vamos a pasar la primera, segunda y tercera ofrenda. Con una sola ofrenda es suficiente, porque los hermanos entienden claramente que al dar, ellos están participando en el ministerio de esos ministros, como también en los sufrimientos de ese ministro. Pero ahí esa persona, previamente, como Pablo, les ha dado ejemplo de lo que él es. Porque por eso Pablo siempre se promociona, se presenta a sí mismo, ¿no? Nosotros que somos perfectos, nosotros, seguir mi ejemplo, dice. Entonces acá no es que se pasa exigiendo, porque a veces hay gente que exige mucho pero no dan. Entonces ahí es donde viene el criterio digno, el criterio ciudadano, de ver si esa persona realmente es generosa, está compartiendo con los demás, ¿no? Aún a llegar al nivel de un límite tal vez. Porque para pedir la gente siempre presenta muchas cosas y puede parecer trágico. Pero viendo su vida, de pronto en nuestros medios latinoamericanos, a veces tienes un carrito de quinta que cada 3 cuadras se te va a dañar, entonces, hoy hay otros que manejan un carro de alta gama, para nosotros que viene a ser de $50,000 para arriba, y ambos se pueden quejar. Pero ahí es donde tú ves cómo está comportándose su vida. Le importa mucho tener el carro muy, muy bien plantado, muy lujoso, o está haciendo, no importa ir a meterse a medio lodazal, a un suburbio peligroso, con tal de ir con su carrito viejo y poder compartir de lo que tiene. Y eso nos lleva a seguir viendo el versículo 15 y el 16. Está hablando aquí de el momento de participación de los filipenses, ¿no? Dice que ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Aquí estamos, no sé, veo que aquí está hablando Pablo del tiempo, el Constancia. momento que ellos participaron, ¿no? Ujú. Que, que ellos no esperaron, o sea, después que recibieron a Pablo, después que Pablo tuvo con ellos no dijeron, bueno, ahora le toca a otro. Ah, ya nos tocó a nosotros, ahora le toca a otro a cuidar a Pablo o a atender a Pablo. Sino más bien es que aún estando, dice, aún a Tesalónica enviaron. Es decir, que estando todavía en la misma provincia, en el mismo sector, a la huerta, como decir, dieron, participaron. Es que no esperaron decir, bueno, que ya él se fue de aquí, que le toca a otro, o le corresponde a otro. O esperamos un tiempo a ver si de verdad hay fruto, para ver si hay evidencia, a ver si se puede o no se puede. Eh, pero ellos inmediatamente, sin Eh, Eso pensarlo dos subraya, veces. eso subraya, Miguel, disculpa un momentico, porque yo creo que quieres decirlo, pero no lo vas a decir, así que lo voy a decir yo. Eh, ah, muchos misioneros, en el contexto de la denominación que nosotros pertenecemos, tienen que ir a levantar fondos para poder salir al campo misionero. El problema es que para levantar esos fondos requiere tiempo, años a veces. Hay misioneros que les toca 1, 2, hasta 3 años levantando esos fondos. Entonces, no están en el campo todavía. Otros no están trabajando en algún país foráneo, sino que trabajan desde los Estados Unidos.
Entonces, hay una actitud, no en todas las iglesias, en algunas, de que vamos a esperar a que este misionero salga al campo misionero y dé frutos para darle la ofrenda. O este misionero no necesita porque está aquí en los Estados Unidos. Entonces vamos a mejor darle a otro, no queriendo decir que el otro misionero no necesite. Obviamente hay que darle a los dos, pero esa mentalidad no es la mentalidad que aquí Pablo, y yo creo que esto es lo que Miguel tú estabas tratando de decir. Eh, eh, esto es lo que Pablo está diciendo, es la continuidad en las diferentes regiones, en los diferentes lugares, donde quiera que el misionero se encuentre. Aquí está la iglesia de Filipos respondiendo, siéndole fiel a la obra de ese misionero. ¿Es eso lo que estabas diciendo, Miguel? Que Esta sería una buena aplicación a lo que estaba diciendo, sí. Y la mecánica que hay en esto. No olvidemos que cuando dice compartir, pero comienza con dar y recibir. Entonces la mecánica siempre es dar primero y después recibir. No, porque a veces puede suceder que las personas esperan recibir para dar es y al ahí no revés. funciona. Ujú. Ujú. Sí, aquí va a lo que dijiste, hermano José, sobre la contabilidad. Pablo definitivamente está usando términos de contabilidad aquí. Ujú. Y nos lleva al 17, nos dice, no se busca, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Es decir, que él no está mirándolo, está diciendo esto para beneficio propio, es para su beneficio en esa cuenta, fruto que aumenta en su cuenta. ¿Y qué cuenta es esta? ¿Qué cuenta hay en esta ciudadanía del reino? Yo creo que a veces los creyentes nosotros nos olvidamos que cómo va a ser las cosas en la eternidad. Es el mismo ejemplo que puso en el capítulo 3, porque dice, pues, todas las cosas que para mí eran ganancias las he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Nuevamente usa esos términos contables, ¿no? He estimado todo lo que era ganancia, lo he estimado como pérdida, no como perjuicio, que dice ahí, con tal de ganar a Cristo. Entonces la cuenta aquí es ganar a Cristo, no como una ganancia de salvación, sino como una ganancia de su presencia, de ser hallado en Él, de estar más en el gozo del Señor en cualquier circunstancia. Ujú. Y ahí sale el anhelo que también Pablo habla de querer estar con Cristo. Es para mí más gozoso irme con Cristo que quedarme aquí, ¿no? Pero por causa de lo que está trabajando, se tiene que quedar. Pero allí comienza esa ganancia afecta a nuestro cerebro de tal manera que miramos de otra perspectiva la muerte incluso. ¿Por qué? Porque ya esa persona ya no, ya entiende que la ganancia mayor es Cristo Jesús y por lo tanto estar en su presencia es la acumulación máxima de gozo, de ganancia, y por lo tanto lo que está haciendo aquí, mi dilema, dice Pablo, es mejor para mí es irme rápido con Cristo, hay que quedarme acá, pero por causa del trabajo del ministerio, sigo trabajando. Entonces, aquí les está compartiendo a ellos eso, ¿no? Un fruto que abunde en vuestra cuenta de producto de la dadivosidad que refleja ese desapego físico, emocional, espiritual a todas las cosas materiales o a las cosas que nos puedan proporcionar felicidad o un gozo material de pronto. Entonces, por el gozo de tener más en la cuenta de Cristo, tener más ganancia ante la ganancia eterna de estar en la presencia de Dios. Men, sí, ese fruto es un rédito que se acumula para el dador
por su acto de generosidad. Es una cuenta que hay en el cielo y que se está acumulando. Y obviamente aquí Pablo está más interesado en el bienestar eterno de los filipenses que en su propio alivio material. Es un y ello que va en el próximo versículo, que está hablando del sacrificio espiritual que se está ofreciendo directamente a Dios. Y aquí él está utilizando algo verbal que es similar a los sacrificios del Antiguo Testamento, la cicia, que es que el valor del regalo no tiene que ver con lo que está regalando, sino de cómo Dios está recibiendo esa ofrenda en forma de adoración. Algo así similar a lo que vemos entre la ofrenda que dio Abel y la ofrenda que dio Caín. En otras palabras, aquí estamos dando, no importa lo que des, pero es una ofrenda como la de Abel, no como la de Caín. Y nos lleva al versículo 19. Y a mí Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que los que son generosos eh, verán la generosidad de Dios también en sus vidas. Sí, Y no es para vanagloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Sí, un punto esencial aquí es Ujú. que esa provisión está garantizada, está segura, está asegurada en Cristo Jesús. No es si no existe, la provisión existe. Y yo creo que eso es lo que predica en las iglesias y a los hermanos que están padeciendo de alguna prueba, es que la provisión está garantizada, está ahí. Simple. Y lo vas a recibir también. O sea, tu decadencia, tus necesidades, están suministradas por las riquezas en gloria. Y ujú, muy importante en el versículo 10, que esa provisión, la fuente final de esa provisión debe ser la generosidad de Dios, por lo cuanto cuando Dios nos bendice, debemos de tener una actitud de glorificación a Dios. No es por nuestras habilidades, que no nos confundamos. Si hemos recibido algún tipo de beneficio, ha venido de parte de Dios. Y aquí el saludo final. Creo que todos preguntaron, ¿y quiénes son de la casa de César? ¿No? ¿A qué se refiere? ¿Y quiénes son quiénes son ellos? serán los primeros que habló del pretorio. Ajá. Exacto, creo que era en el capítulo 1, Sí. versículo 13, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorios en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es decir, que no solamente que estaban oyendo y recibiendo, sino que ya había una comunidad creciendo, Ujú, que había un culto hogar o una casa reuniéndose. Quizás o sea, no es o sea, no es literalmente la casa de César, quizás no son los mismos parientes de César, pero puede ser que son dependientes o puede ser esclavos, puede ser algunos libres, puede ser la guardia, pero sí, los que están en ese entorno son los que están ahí y están creciendo. es que lo del pretorio no era exclusivamente la guardia pretoriana, ¿no? Ujú. Sino todo el cuartel pretoriano. Y eso está lleno de gente que les sirve, ¿no? Los esclavos, la gente que los provee, provisiones para los soldados, para las personas allí, los que les cocinan, todo eso. Entonces, toda esa gente, ese amplio círculo,
está recibiendo el testimonio de lo que Pablo está sembrando en ese pretorio, que es exclusivamente el cuartel donde se reúne lo que le sirven en especial al César, ¿no? La guardia especial que él tenía. Entonces, le llega a influenciar. Ujú. ¿Usted se imagina estar amarrado con Pablo 24 horas al día? Mm. ¿Qué ser? ¿Qué se- O sea, yo pienso en un momento. Yo soy un soldado romano y estoy amarrado con Pablo. Y tengo que escuchar todo lo que Pablo dice 24 horas al día. Dice Hechos 28:16, dice, cuando estábamos en Roma, se le permitió a Pablo vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Bien ¿Usted didáctico. Iba a qué? aprender bastante. ¿Ah? Iba a aprender bastante ese soldado. Es que, o sea, estamos hablando del apóstol Pablo. Mm. Y tarde o temprano algo va a suceder en la vida de ese soldado. Sí, sí. Yo hubiera querido ser ese. Tengo una lista de preguntas que- lista para Pablo. Sí, pero un soldado eh, politeísta, individualista, eh, cumpliendo con una tarea, no lo veía de la misma forma que tú lo verías, Fernando, de desear hacer esa pregunta. Él está ahí diciendo, oye, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a callar? ¿Cuándo? No, sí, pero no, no. Yo creo que la unción de Pablo, Sí, los milagros, sí. los testimonios. Pablo, mucha gente prominente al escuchar su mensaje dijeron, casi me convences. O sea, Y lo el que pasa. ver la ayuda que le llegaba, los hermanos que lo visitaban, el seguimiento que Claro. tenía como un prisionero, o sea, ¿quién es este Pablo? Mm. Esto no es normal. Sí. Aún la gente que de ver que le llegan esas ayudas, hace de ver de él como un líder amado, reputado. Entonces viene a tomar en cuenta o consideración, bueno, ¿y cómo es tan atrayente este tipo? Peor si hay algunos comentarios que dicen que no era muy agradable, era bajito, medio jorobado, que medio ciego, no sé cuántas cosas dicen. Entonces, pero era amado, era respetado, su palabra era apreciada. Entonces, una persona que esté allí, así no sea un creyente, comienza a analizar, ¿no? Fríamente, a ver cómo este tipo llega a tener tal cantidad de gente que esté expectante de que lo siga, ¿no? Se convierte en un líder para ellos. Entonces, hay que apreciar lo que está viviendo. No, estoy pensando aquí, imagínese el soldado que estaba el día que llegó a Epafrodito. ¿Quién vienes a ver? Ah, Pablo. ¿Y Otra usted vez. quién es? Epafrodito. ¿De dónde vienes? De Filipo. ¿De la calle Felipo a la vuelta? No, 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 de Felipo Macedonia. ¿Quién? ¿De dónde vino? Mm. ¿Sabes qué? Sí, sería interesante ser espectador de los episodios, Estar de los literalmente encuentros. enyugado con Pablo. Sí. Eso es una idea muy interesante de perseguir, porque Pablo, um, ah, yo no tengo ninguna evidencia y sería honesto en decir que no he leído nada sobre esto, pero se me ocurre hacerme la pregunta, eh, y tal vez exista algo por ahí, a ver qué piensan ustedes.
pero sería lógico pensar que la recepción del mundo gentil, del mundo grecorromano, hacia el cristianismo tuvo que ver mucho con esa prisión de Pablo. O sea que a veces uno pregunta, bueno, qué desperdicio. Pablo va a Jerusalén, le dicen, si tú vienes, si tú haces esto, te van a agarrar, te van a matar, te van a agarrar preso, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y Pablo todavía decidió, y él tuvo la oportunidad de ser libre y él apeló al César. O sea que eso tú necesitaba un largo periodo de prisión, un largo periodo de hasta la misma, estar delante del César le iba a costar la vida. Entonces, qué desperdicio pudiera una persona decir de una vida que en vez de estar preso pudiera haber estado en la calle predicando el evangelio. Sin embargo, a ver qué piensan ustedes. Tal vez es ese transcurso de Pablo a través de todas estas ciudades, a través de todo esto, tuvo que ver con la recepción, no solamente de la gente, hubieron muchas personas distinguidas que vinieron a los caminos de Jesús por causa de este testimonio. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Todo líder que auténtico impacta. He escuchado, leído por ejemplo, el Mohandas Gandhi, el Mahatma, que se sentía atraído por el cristianismo, pero al recibir mucho discriminación, desprecio, cuando fue a estudiar en Inglaterra, decía que el cristianismo era bueno, pero que los cristianos no demostraban esa bondad del cristianismo. Y él mismo impresionó a su pueblo, pero él era una persona frágil, un viejito flaco, chiquito. Entonces, sin embargo, era el líder indiscutible con el cual negociaron esa resistencia sin hacer violencia, ¿no? No violenta, una resistencia no violenta y logró ese tema de la liberación de India. Pienso que Pablo, su influencia va más allá solamente del círculo cristiano, sino que su liderazgo, su autenticidad o coherencia entre lo que dice y hace, convierte en un testimonio poderoso, ¿no? No solamente por hacer hechos o cosas, milagros que se pueden desvirtuar, ¿no? Porque las personas cuando comienzan a regar algo se convierten en algo incluso hasta supersticioso. Pero un liderazgo auténtico como el de Pablo podría impactar más duramente en las personas eh, que, como he dicho, llegando a influencia a través del pretorio, a través de la casa de César. Eh, Llegar a gente que, aunque no lo aprecien o estén en desacuerdo o tengan otras ideas, pero comienzan a apreciar que él es una persona, un líder de opinión, usando un término moderno, que igual hay que tomarlo en cuenta, hay que considerar lo que dice, ¿no? Solamente una persona y en ese sentido los ciudadanos romanos se preciaban de ser personas educadas que buscaban corrientes filosóficas y todo. Y entonces, dentro de eso, Pablo tiene algo que decir. No es un bruto que dice yo creo en esto porque creo en esto y no tiene argumentos. Pablo tiene argumentos para decir y la gente que aunque no concuerden con él, pueden apreciar lo que se está diciendo, ¿no? Eso ya vendría a ser como una discusión intelectual, pero es algo que puede surgir de el testimonio
de esa persona, de su coherencia, de su estilo de vida, ¿no? Porque a veces hay líderes, por ejemplo, hay líderes de izquierda en América Latina, que cuando sacan fotos de su parte íntima, sus reuniones íntimas, son unos borrachos, son unos drogadictos o tienen hijos por aquí, por allá. Pero proclaman una, una estilo de vida diferente, ¿no? De muy austero, muy combativo y cosas por el estilo. Muchos líderes proclaman un cambio de poder mejorar la sociedad, pero cuando se trata de ello, siguen un mismo estilo. Eh, Muy negativo y eso impacta en el liderazgo de la persona. Entonces Pablo es una persona auténtica, Pablo es una persona coherente entre su testimonio. Imagínense que llega gente después de tanto tiempo esperando y llega alguien con las dádivas de los filipenses, llega Epafrodito, y lo que él hace es compartir. El principio, el secreto es dar. Y entonces, ha pasado tanto tiempo, obviamente está en la cárcel, no tiene muchos recursos y sin embargo, cuando le llega algo, comienza a dar. Eso se queda en la mente de cualquiera que esté cerca de él. No importa si se es creyente o no. Lo ve como una persona coherente, una persona, diríamos en círculo cristiano, de un testimonio poderoso. Sonaba, Un pensamiento final en esto sí, sobre el versículo 23, yo creo que es importante mencionar, es que ah, cuando Pablo está cerrando la carta a los filipenses, él enfatiza aquí en el versículo 23 que la base de la vida cristiana, en cualquier circunstancia, siempre va a ser la gracia inmerecida de Cristo, que no la merecemos, que nos las dio porque Dios amó tanto al mundo. Simple, la gracia de Dios es la razón. Y yo creo que es un pensamiento para meditar nosotros, nosotros los mortales, para nosotros pensar cuando estamos en escasez, como cuando estamos en riquezas, hemos aprendido a vivir porque en realidad somos autosuficientes y nuestra autosuficiencia viene de Cristo, el cual nos da todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, nos sentimos tranquilos y gozosos mirando los frutos que están siendo almacenados en el reino de los cielos. Uh, y para Dios toda la gloria y toda la honra, porque desde Él es que nace el hacer. Yo creo también que no es algo foráneo para estos creyentes el dar, ya que dar es una práctica en la ley de los judíos. ojo, Ellos se les enseñan a dar, a ser dadivosos. Ellos, ningún judío, no cristiano, judío, al día de hoy tiene ningún problema con diezmar o ningún problema con ser dadivoso, porque eso es una de las obligaciones, como guardar el sábado, como es también dar. Entonces, esto no es algo foráneo para Pablo, quien era un fariseo en su vida anterior. Yo creo que debemos continuar esa práctica y demostrar el reino de Dios como debe ser. Personas generosas, no mirar a quién. Eh, eh, hay algo que me recuerda una ilustración sobre la topología geográfica de Israel. En un lado está el mar de Galilea y hacia el sur está
el Mar Muerto. Aquellos que han tenido el honor de ir a Israel nos cuentan que el Mar Muerto es eso, un mar muerto, salado, nada crece ahí, venenoso, etc. El mar de Galilea, al contrario, es un mar vivo, tiene agua viva, tiene muchos peces, la pesca es grande. Entre el mar de Galilea y el mar Muerto hay un río, se llama el río Jordán. El río Jordán funciona como abastecimiento. O sea, el río de Galilea da y el mar de Galilea da a través del río Jordán y el mar Muerto recibe. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esa historia? Es que el que da generosamente es bendecido, pero el que no da y solo recibe se estanca como el mar muerto. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Fernando, nos pide en esta oración, esta mañana, por favor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder en el año 2025, ya 2026, poder leer esta hermosa carta que fue escrita en el primer siglo. Han pasado muchos años, pero su eficacia no ha perdido su valor, sino que hoy en día es más importante. Primero, ser como Cristo, ser humildes, ser personas de la cruz, ser personas que nos vanagloriamos, ser fieles siervos de Dios, ser una fiel iglesia que entendemos que todo viene por parte de la gracia de Dios. Ayúdanos a ser generosos como lo fue los hermanos en Filipo. Señor, ayúdanos a vivir las enseñanzas que hemos descubierto a través de nuestro estudio, a través del libro de Filipenses. Bendice al pastor José, bendice al misionero Miguel, bendice esta serie que estamos nosotros estudiando, Señor, y este tiempo que hemos tenido. Bendice a nuestra familia, Señor, en este tiempo de Navidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.